Bienvenidos todos a la mesa número 9. El día de hoy acompaña José Ángel Rodríguez Rivas con el tema Aportaciones del psicoanálisis a la psicomotricidad. Voy a dar una pequeña reseña de su experiencia. Él es médico psicoanalista y psicomotricista, doctor en psiquiatría, doctor en filosofía, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicomotricidad, de la cual también es uno de los fundadores. Autor de diversos libros como Psicoterapias, la práctica psicomotriz en el tratamiento psíquico, Cuerpos del inconsciente, sus paradigmas, escrituras, Psicoanálisis para psicomotricistas, una orientación somática para la educación y la clínica, Retrasos en el aire, escritos sobre clínica psicomotriz de orientación lacaniana. Bueno, bienvenido José Ángel. Adelante, cuando tú quieras. Bueno, un abrazo a todos desde aquí, desde España, en concreto desde Sevilla. Son las 10 de la noche, es decir, una hora magnífica aquí para reunirnos y conversar, ¿no? De empezar, quiero agradecer a Arcies por la invitación, pero muy especialmente a Daniel David Echaniz, ¿no? Daniel, aparte de buen amigo, es ahora mismo un peso fundamental en el campo de la psicomotricidad, y no diré solo nacional, sino también mundial, ¿no? Es sumamente conocido y además veréis que tiene innumerables amigos. Con lo cual, bueno, pues si yo estoy aquí es desde luego gracias a Daniel, pero sobre todo por él, ¿eh? Si Daniel me pide que intervenga, mi valoración profesional hacia su persona y como profesional hace que efectivamente acuda sin problema, ¿no? Entonces, si os parece, voy a desarrollar el campo que me había propuesto, la comunicación, bueno, la ponencia, ¿no? Y luego, si hay tiempo, pues podemos tomarnos unos minutos para conversar, ¿no? Sobre todo porque la hipótesis que quiero mantener es que la psicomotricidad es un campo con un enorme futuro que viene a responder a los malestares contemporáneos, que no solamente se ocupa de la motricidad humana, sino que se ocupa del vasto y amplio campo de la corporeidad, ¿no? Entonces, bueno, he tratado de resumir un poco mi ponencia, mi comunicación, ¿no? Voy a desarrollar aspectos que estoy investigando de hace tiempo para acá. Y bueno, y ya digo, como considero a Daniel Echaniz un gran interlocutor, seguro que el tiempo de conversación que podamos disponer va a ser de lo más fructífero, ¿no? Bueno, el campo que voy a desarrollar, que también lo desplegué en el pasado Congreso Brasileño de Psicomotricidad, he introducido algunas modificaciones, he actualizado otras, se titula El campo epistémico de la psicomotricidad. 2 puntos que aporta el psicoanálisis a la psicomotricidad. Bien, si os parece, entonces hago lectura del texto que había programado, el texto que había releído, reescrito para esta jornada, y luego nos tomamos un tiempo de conversación, ¿no? Bien, el título propuesto para las jornadas del CIE de este año es El ámbito de actuación de la psicomotricidad. 1. ¿Qué es para mí la psicomotricidad? Es verdad que la psicomotricidad nace en el siglo pasado con Dupré, cuando cuestiona que no toda torpeza funcional es sinónimo de idiocia, de deficiencia mental. No deja de ser curioso que el mismo Freud, unos 30 años antes, comenzara su singladura al descubrimiento del inconsciente a partir del cuerpo.
Tanto Freud como Dupré, médicos ambos por ciertos, fueron esclarecidos interpretadores de los signos de su época. Intentaron interpretar los malestares sociales y subjetivos con las herramientas que disponían en ese momento. Fue con Dupré que se acuña el concepto y comienza a hablarse de la psicomotricidad, lo que dio pie a la ulterior investigación de los trastornos motores y su tratamiento a niveles rehabilitadores. Es verdad que la psicomotricidad, con el tiempo, fue recibiendo numerosas influencias neurológicas, cognitivas o antropológicas, entre ellas las de los psicoanalistas mismos. Es conocido como el mismo Julián de Ajuriaguerra, uno de los grandes padres de la psicomotricidad. Se rodeó de algunos psicoanalistas, como Diatkine, otros como Stambach, Azuyas, Jean Vergès, Gisèle Soubiran, Serge Lebovici, René Sassot o Irene Lessing. De esta manera, la psicomotricidad fue avanzando como técnica y práctica, pero también incorporando nuevos paradigmas al acompañamiento del cuerpo. Otra gran ruptura epistemológica vino con la aparición de los profesores Lapierre y Couturier en el seno de la Sociedad Francesa de Reeducación Psicomotriz y la que llamaron su psicomotricidad vivenciada. Punto 2. ¿Qué es entonces la psicomotricidad? El cuerpo es rebelde a cualquier interpretación y clasificación, es decir, que desborda cualquier categorización epistémica. Cuanto más queremos tener controlado y asegurado nuestro cuerpo, más nos aparece con algo que no entendemos. Como dice Jacques Lacan, el cuerpo en todo momento levanta campamento, es decir, se nos escapa de las manos. Por otra parte, tampoco puede reducirse a un paradigma determinado. Por ejemplo, existe un cuerpo de lo neuromotor. Hay un cuerpo afectivo, también hay un cuerpo antropológico y social, y también, por supuesto, un cuerpo cognitivo, pero ninguno de ellos, ninguno por su cuenta, llega a dar cuenta de lo que es cada sujeto corporizado. De la misma manera que también podríamos hablar de una corporeidad griega, romana, medieval, renacentista o incluso una corporeidad moderna o la que estamos actualmente, podemos hablar de corporeidades postcapitalistas o postmodernas. Ahora bien, y esto es importante, cuando analizamos estos grandes paradigmas que intentan explicar los fundamentos de la corporeidad humana, inmediatamente caemos en cuenta que hay paradigmas que se pueden relacionar entre sí y otros que no pueden hacerlo. No todos los paradigmas se pueden integrar de manera homogénea. Por ejemplo, todos sabemos que el modelo famoso biopsicosocial no deja de ser una meta-abstracción de lo biológico. Es más, incluso al contrario. Para que determinados elementos formen un conjunto, tiene que haber algún elemento que haya quedado fuera. Es el famoso teorema de Russell, etcétera, etcétera, ejemplificado por la biblioteca de Borges. Thomas Kuhn, Lakatos o Bachelard lo sabían muy bien. ¿Qué consecuencias tiene esta limitación epistemológica? 1. Como hemos explicado, que cuando nos referimos a lo humano, ningún paradigma podrá explicar por sí solo la totalidad del cuerpo. Que a lo largo de la historia hayan existido intentos hegemónicos de imponer un saber, no evita que la realidad no pueda ser explicada por un solo discurso. Y en segundo lugar, que siempre habrá un resto, algo no comprendido, algo no elaborado o reabsorbido en cualquier intento integrador del cuerpo. Ese resto es precisamente lo que hace avanzar la ciencia. Por tanto, tercero, para que haya ciencia, tiene que haber no ciencia. Por eso no es lo mismo ciencia que saber o conocimiento. Es decir, que el cuerpo, cada cuerpo, es científico y a la vez es no científico. Por ejemplo, la poética del cuerpo jamás podrá ser científica. De hecho, en cuanto hurgamos en el cuerpo, en la vivencia y la experiencia particular de cada cuerpo, vemos que nunca podemos establecer una relación directa, lógica, causa-efecto.
De la misma manera que no coincide nunca del todo la propiocepción con la estereocepción o la imagen con el esquema corporal. Lo propio de los cuerpos, entonces, a estas alturas ya lo sabemos, es el malentendido y el desencuentro. Y sin embargo, esa es su maravilla. Ese es el origen de todas sus posibilidades. 3. ¿Qué es entonces la psicomotricidad? Por todo esto es por lo que yo todavía no sé muy bien lo que es la psicomotricidad. Al menos yo no la vi nunca. De la misma manera que no existe la psiquiatría, sino psiquiatrías múltiples y variadas. De esa manera, existen psicomotricidades múltiples, que dependen al menos del paradigma inicial que se tome de fundamento. Incluso podríamos llegar a hablar de una psicomotricidad para cada sujeto. Pues bien, ese es el sentido que le damos al hablar de una globalidad o de una complejidad del cuerpo, en tanto intento integrador e incorporador de sus diferentes aspectos. Globalidad, insisto, que nunca será totalizada ni unificada del todo. La misma complejidad que teoriza Edgar Morin, que nunca corre el peligro de convertirse en una microfísica del caos en su intento de encontrar las metaleyes que lo rigen. Casi me gusta más la acepción lacaniana que denomina al cuerpo como un embrollo y al síntoma como un acontecimiento de cuerpo. ¿Qué significa eso? Que, como decía Spinoza, el cuerpo siempre es un misterio. O como decía Heidegger, que el cuerpo es lo más difícil. No solamente un misterio a resolver, sino que, como ya hemos hablado de la ciencia, el misterio mismo es la condición constitutiva de las corporeidades. Y es que el cuerpo desfila por todos los niveles epistemológicos. Tenemos un nivel preóntico, constituido por el puro organismo. También tenemos el nivel preontológico, que es lo que constituye lo real de la carne. Y por fin tenemos el nivel onticontológico, que es el de la construcción del ser del cuerpo, los niveles imaginarios y simbólicos de nuestros cuerpos. Y por eso no nos queda otra que cada psicomotricista enuncie cuáles son los ejes epistémicos fundamentales que comandan su concepción del cuerpo y su práctica. Aunque suene un poco chistoso, yo nunca tuve reparo en ser definido como aucutu lacaniano. Ahí es donde resulta sumamente pertinente la pregunta de qué aporta el psicoanálisis a la práctica de la psicomotricidad. Resumamos brevemente. Primero, porque el psicoanálisis consiste en sí mismo en un auténtico paradigma, es decir, un modelo de referencia donde la globalidad del sujeto pueda ser leído en su singularidad de su constitución. En segundo lugar, porque la psicomotricidad y el psicoanálisis no se confunden. Son dos teorías y prácticas distintas, aunque sus caminos hayan ido paralelos en numerosas ocasiones. Ya hemos hablado de la cantidad de psicoanalistas que dejaron su impronta en el campo de la psicomotricidad. Pero aclaremos que el hecho de que exista una psicomotricidad de orientación psicoanalítica o un psicoanálisis aplicado a la psicomotricidad no significa que exista un psicoanálisis psicomotor. En tercer lugar, porque tienen una similar concepción de los cuerpos subjetivados y unos objetivos que les son comunes. Es decir, aquella que procede de una observación y una escucha centradas en la particularidad de cada cuerpo hablante y expresante. 4. Porque el psicoanálisis es lo que mantiene viva la psicología, la psicopatología actual, y por tanto marca una verdadera clínica, marca una verdadera orientación del tratamiento clínico. En este sentido, nadie ha ido tan lejos en el tratamiento de los síntomas clásicos y contemporáneos. Quinta, porque ambas coinciden en una similar concepción psicosomática, unitaria pero trimodal, es decir, real, simbólico e imaginaria, hecha de consistencia, de existencia, de aviencia
y de tenencia. Tenemos un cuerpo, pero desde luego sin esencia alguna, donde, como dijimos, no hay una relación directa causa-efecto. ¿Por qué? Porque la consecuencia misma, por ejemplo, de un síntoma, se puede convertir en causa de la causa. Y ahí su globalidad compleja. 6. Porque también coinciden en que los cuerpos corporizados no nacen, sino que se hacen, en una constructividad sociocultural mutable, marcada por los determinantes simbólicos de una época, lo que introduce el vector histórico y antropológico de ambas disciplinas. Esto permite que ambas prácticas puedan poner todo su empeño, como lo hacen, en rehumanizar las diferentes prácticas humanas. Al poner en evidencia que los cuerpos no son algo ya dado, no somos cuerpo, sino que se requiere de todo un proceso de constitución y construcción, lo que sí parece claro es que nuestra filosofía, la filosofía de la psicomotricidad, es más de orden existencialista que fenomenológica. Una consistencia sin esencia alguna. Esa sería una buena aproximación al fenómeno de la corporización. Cuarto punto. ¿Qué es la psicomotricidad? Hemos dicho que a pesar de dicha globalidad, un término que el propio Bernard Couturier insistió mucho, no todo puede ser integrado y armonizado. De ahí que no puedo, por menos, que alabar el título que se le dio al Congreso Brasileño de Psicomotricidad el pasado noviembre, cuando decía que la psicomotricidad es una ciencia de lo singular, a condición de no olvidar que ni toda ciencia admite según qué singularidades, ni toda singularidad es del orden científico. Aunque todo científico puede y debe ser replicable, no todo lo que afecta al cuerpo puede serlo. Es decir, al igual que no existen dos cuerpos humanos iguales, no todos los fenómenos del cuerpo se pueden replicar en un sujeto o en otro. Lo cual, por cierto, nos hace cuestionarnos, ¿no?, en gran medida, por ejemplo, todo lo que serían las baterías y los test de desarrollo psicomotor. No debe andar muy desencaminado ese título, el de la ciencia de lo singular, cuando el mismo Lacan decía que el psicoanálisis es la ciencia de las eróticas del cuerpo. Sabemos que el ámbito psicosomático fue inventado por algunos discípulos de Freud, en concreto Alexander y Grodek. En su primera época, los padecimientos del cuerpo eran atribuidos a representaciones de cosas reprimidas e inconscientes. Pero también es verdad que con el discurrir del tiempo y de manera similar a la psicomotricidad, cada vez fue dimitiendo más de las subjetividades para tratar de encontrar las razones del cuerpo en las causas neuroinmunoendocrinas. De ahí que para mí, repito, la psicomotricidad venga a ocupar el lugar que una teoría y una clínica psicosomática fueron abandonando progresivamente. A la búsqueda de cierta especificidad de la psicomotricidad, durante mucho tiempo intentamos separar lo que es la psicomotricidad de lo que sería una psicoterapia por medio del juego. Para ello, en vez de repetir lo que dijeron nuestros maestros, intenté ir a los fundamentos de nuestras bases. Una apuesta de deconstrucción epistémica con todos los peligros que ello conlleva. Hasta que pude concluir que si la psicomotricidad fantasmatiza la pulsión, el psicoanálisis sintomatiza el fantasma. O, por ejemplo, que si el psicoanálisis interviene en lo real a partir de lo simbólico, la psicomotricidad interviene en lo real a través de lo imaginario. Por eso, por su propia naturaleza psicosomática, real, fantasmática, sintomática y pulsional, nuestra práctica se encuadra dentro de lo que se llaman las prácticas proyectivas, es decir, aquellas prácticas, aquellas disciplinas que hacen un frecuente uso de elementos transicionales o de mediadores, como le gusta decir a nuestro amigo Juan Mila, a la búsqueda de un otro simbólico en el cuerpo, en el que el cuerpo pueda encarnarse. Pero si somos realmente rigurosos, tendremos que concluir
de que si hay algo específico en la psicomotricidad es que no hay nada estrictamente específico. Ni sus dispositivos, ni el juego, ni sus métodos, ni el material usado de mediador, ni la población a la que se dirige, ni sus patologías, ni siquiera su filosofía son estrictamente específicos de la psicomotricidad. Y sin embargo, nos dedicamos nada más y nada menos al paso que va desde la constitución y subjetivación de la carne a la construcción de los cuerpos subjetivados. Es decir, lo específico de la psicomotricidad no es el encuadre, no es el material, no es que los niños vistan con un chándal para jugar, sino más bien el lugar donde un cuerpo puede constituirse. Esta sería nuestra especificidad en caso de que pudiera haberla. Somos una especie de arquitectos de subjetividades corporizadas. Dicho sea de paso, siempre me molestó mucho que mis venerados André Lapierre y Bernard Couturier hablaran muy poco de las influencias que les inspiraron. El resultado está, todo lo conocemos, fue la enorme proliferación de imitadores y creadores de métodos psicomotrices, patentados, eso sí, registrados, y que querían montar sus propias escuelas, y que va en contra del reconocimiento de nuestra práctica como una disciplina social y mundialmente reconocida, como comentó David Echaniz. Afortunadamente, muchos de sus creadores ya forman parte de la historia. Quinto, ¿qué es entonces la psicomotricidad? Tampoco podemos separar la psicomotricidad de lo singular con lo social de lo común. Como publiqué hace poco, la psicomotricidad no es tanto una técnica del yo, ni un coaching neuromotor, sino más bien una auténtica práctica del cuidado de sí, al modo como pretendían serlo ciertas prácticas griegas de transformación personal, y que también reflejaron autores como Foucault o Simondon. Por eso, pero eso significa que no todo vale en psicomotricidad, que la psicomotricidad, que el cuerpo sea un conjunto vacío a la espera de sus huellas, marcas y trazos constituyentes, implica justamente que no existe la totalidad corporal, ya lo hemos dicho antes, y por tanto que la psicomotricidad tampoco permite todo. Como decía mi maestro Bernard Couturier, todo acto humano es psicomotor, pero no todo es psicomotricidad. Que cada practicante tenga sus propias creencias no significa que exista la psicomotricidad mística o que el que el juego infantil sea de una gran belleza, no significa tampoco que exista la psicomotricidad estética, ¿vale? Al revés lo digo, la psicomotricidad seguirá viva mientras nos alejemos de cualquier aspiración fundamentalista hacia la totalidad y pongamos a conversar todo el tiempo las fronteras y los límites internos que la sostienen, es decir, como el cuerpo mismo. Se trata de hacer de la psicomotricidad el cuerpo del saber de los cuerpos. Sexto, ¿qué es finalmente la psicomotricidad? Y a pesar de ello, insisto, nos ocupamos de aquello que nadie se ocupa, de los cuerpos subjetivados, o lo que es peor, de la misma subjetivación de los cuerpos. Y sobre todo, nos ocupamos de los cuerpos hablantes, porque nada garantiza que el cuerpo sea uno de los pocos reductos que le vayan quedando a los humanos, donde sostener su propia subjetividad. Quería concluir en estos tiempos convulsos con una afirmación que en su momento despertó un gran escándalo. La psicomotricidad será política o no será. La psicomotricidad no es una moral prescriptiva que nos diga cómo tenemos que vivir o qué nos conviene desear a niveles personales, corporales o sociales. La psicomotricidad no puede reducirse a una mera técnica de adaptación social. Si la psicomotricidad no tuviera en su horizonte un fundamento ético y político, desde luego podríamos pensarla como un simple método adaptativo o reeducativo.
pero considero que nuestra práctica puede dar mucho más de sí. En primer lugar, porque no hay psicomotricidad que no sea sin un otro. Caminamos a partir de un otro que nombró nuestro cuerpo, afectándolo y afectivizándolo, y con un otro que nos acompaña, nos muestra, señala y a veces incluso nos interpreta. Es decir, que no hay psicomotricidad que no sea sin una relación entre lo singular y lo común. Y en segundo lugar, porque al ser un camino de no juicio, de descubrimiento, de invención y saber, la psicomotricidad deviene un tiempo de encuentro, de azar, de escritura y de expresividad corpórica en el que poder construirse un propio lugar en el mundo, que es aquello que viene definido por lo que insiste en su deseo. Y cuando uno sabe lo que quiere de verdad, es decir, detrás de lo que pide, cuando uno sabe lo que le encausa, cuando alguien encuentra la significación de su vida, caen todos los miedos e inhibiciones fantasmáticas. De esta manera, la clínica psicomotriz se nos presenta como un lecho de resonancias, puestas a disposición de quien consienta ser conmovido corporalmente en su deseo de ocupar otro lugar en la vida con los otros. Por eso, nuestra brújula no puede ser el interés de una curación, ni siquiera de la adaptación, de la inserción o del triunfo o del éxito, sino más bien un deseo de deseo. La clínica psicomotriz, desde esta perspectiva, reclama intervenir sobre las diversas modalidades escriturales que encontró cada sujeto para sostenerse en el mundo. De ahí que a cada sujeto su escritura corpórica y, por tanto, a cada sujeto su expresividad psicomotriz. Una educación y una clínica que acompañen a cada sujeto a la hora de encontrar otra manera de habitar en el mundo, inventando un lugar para su nombre y su cuerpo propios. En resumen, la psicomotricidad se ocupa del saber y del hacer con las corporidades singulares, es decir, el uso de los saberes y los goces del cuerpo, que afectan a cada cuerpo en particular, posibilitando subjetivar cualquier vivencia y experiencia que pueda darse en la sala y fuera de ella. En ese sentido, y en la medida en que la psicomotricidad, sostenida por los psicomotricistas, nade a contracorriente, seguirá siendo un discurso sumamente subversivo. O, como decía Lacan, lo que hubiera sido para lo que estoy llegando a ser. Si esto es así, si no perdemos de vista nuestro horizonte común de sujetos corporizados, la psicomotricidad no solo será una auténtica práctica del cuidado y de la cura de sí que perdure, sino que su dignidad estará a la altura de lo que esta época le reclama. Y cuidar de nuestros propios cuerpos y el de los otros, como personas e individuos, también supone cuidar a la psicomotricidad misma. Por tanto, hagamos difusión de la psicomotricidad, cuidemos a la psicomotricidad, porque justamente el futuro de los cuerpos se va a jugar acompañada de esta práctica y disciplina. Creo entonces que la práctica psicomotriz es el mejor deseo ético y subjetivo posible que podamos hacer. Muy bien, muchas gracias. Termino aquí. Muy bien. Muchas gracias, José Ángel. Siempre es un gusto escucharte porque cada vez que hablas, enfatizas y se puede ir comenzando a regresar hacia esos orígenes en donde se fue pensando el cuerpo, ¿no? Mm, Sobre todo porque recuerdo que en un evento en donde estuvo Alejandra, erróneamente sí, comenté algo sobre, hice ahí un cruce sobre el cuerpo y en este momento yo pienso que en un primer momento le apostaba mucho por regresar a la epistemología freudiana para poder mm, pensar el cuerpo, pero en este momento, conforme se va avanzando en la formación, voy pensando que hay que irnos un poquito más atrás,
y es justamente hacia la filosofía, hacia esos lugares en donde se fue articulando y fue comenzando a pensar. Y en estos días estuve leyendo un libro de Elizabeth Rudinesco que se llama El psicoanálisis, ¿por qué el psicoanálisis? Y Sí. ayer junto con Gretel estuvimos conversando de ese texto y me parece que más que llamarse el libro ¿por qué el psicoanálisis? Sería ¿por qué el psicoanálisis hoy? Porque Mm, es el regresar a ver qué está sucediendo con los fenómenos del cuerpo en mm, este momento, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? Y es ahí en donde el psicomotricista puede hacer su intervención, no desde la mirada absolutamente. de la ciencia, no desde el intentar encontrar una cura que erradique los síntomas, sino Mm, desde el intentar buscar entender qué quiere decir la cura, que sería hacia una transformación del sujeto que permita que lo haga sujeto, que lo subjetivice, y no que lo enfrasque en una cura falsa. mm. Pero bueno, vamos a dar pie para poder escuchar las conversaciones, Oh, las preguntas. perdón, Ujú, claro, adelante. estoy absolutamente de acuerdo contigo y te quería responder, ¿no? Efectivamente, yo soy médico, soy psicoanalista, psicomotricista. Durante muchos años mis caminos de la psicomotricidad y del psicoanálisis, digamos que transcurrieron paralelos, pero sin cruzarse, ¿no? Y es verdad que hubo un momento donde no se pudieron evitar encontrarse, ¿no? ¿Cuándo fue? Fue a partir de la clínica, a partir de la clínica. Es decir, cuando te das cuenta que cada vez hay menos sujetos que pueden hablar menos, ¿no? Pero que lo expresan con sus síntomas. ¿Eh? Es decir, la pérdida de recursos simbólicos, la caída del otro, la caída del padre, etcétera, etcétera, dificulta que cada vez haya más síntomas formalizados y que cada vez los síntomas se fantasmaticen por medio del cuerpo. Por eso insisto en esa versión que dije de que finalmente un psicomotricista es un psicosomatista. Durante muchos años hablé de una psicosomática generalizada. Claro, nosotros vinimos a ocupar ese espacio. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Daniel me recuerda que mis inicios fueron con adultos, allá en los años 80, en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y que efectivamente, antes de trabajar con niños, estuve muchos años trabajando con adultos, ¿no? Inventándome la práctica, porque no existía. El mismo Bernard Couturier decía que no, que en principio era imposible, ¿no? Bueno, lo que te decía, Daniel, efectivamente corroborando con lo que tú comentabas, cada vez los síntomas son síntomas más corporales. ¿Eh? Y al revés incluso. ¿Mm? Nada niega que en el futuro lo que nos quede de persona, de sujeto, sea en nuestro propio cuerpo. ¿Eh? Por eso en algún momento llega a escribir que será el cuerpo el que venga en ayuda al sujeto. ¿Mm? Ujú. Es Sí, decir, para encontrar ese lugar, ¿no? Por eso sigo pensando que es una profesión con enorme futuro. El problema es que quizá los psicomotricistas no se lo terminan de creer, no lo terminan de profundizar y sobre todo no lo terminan de difundir. Por eso hablaba de cuidar la psicomotricidad, ¿no? Bueno, era lo que y quería. me parece, José Ángel, que también por ahí está algo que a veces se deja a un lado, a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor porque desde el discurso de la universidad nos cegamos y pensamos que obtener un grado te descoloca y te da un saber absoluto. Y entonces terminamos cegados, ¿no? Por ese falso, Bueno, como la mitología de Prometeo, ¿no? Terminamos no sé pensando que cómo por ahí va será, no sé la solución. no sé cómo será en tu país, en México, ¿no? Pero desde luego en España el nivel de la psiquiatría y el nivel de la psicología, ¿eh? Cuando han entrado a saco en el paradigma neurocognitivo, es desastroso. O sea, es Ujú. desastroso. Y lo tengo que decir, a niveles diagnósticos, a niveles de tratamiento, etcétera. Es decir, la psiquiatría y la psicopatología actual lo que están creando son nuevos crónicos. ¿Eh? Es decir, que efectivamente, por no tomarse en tiempo para hablar, para jugar, para que el paciente se diga, para que encuentre un sentido, para que reescriture, ¿m?
sus propias modalidades de goce, justamente por eso, ¿eh? Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. O sea, la psicología y la psiquiatría actuales son una fábrica de nuevos crónicos. ¿Eh? Ujú. Que tú le digas a un paciente, mírate en el espejo y di lo bueno que eres, eso dura 3 minutos. ¿Eh? Todos los manuales de autoayuda duran 4 minutos. ¿Eh? Efectivamente, mientras no encontremos espacios para recorporizar, para resubjetivar, para que las personas encuentren la relación causal entre lo que son ahora en función de lo que fueron, va a ser muy difícil que... Y creo que la psicomotricidad, junto con el psicoanálisis, son de los pocos lugares que efectivamente puede un sujeto devenir subjetivado. Ahí te doy la razón. Claro. Voy a leer Saludo, una pregunta. no veo a todos los que están, pero saludo a mi amiga Ana Micaelian y a Olga Piazuelo, que sé que están por ahí. Les mando un fuerte abrazo. Voy a leer una pregunta de la doctora Concepción Rabadán. Ella dice, doctor José Ángel, en esta interesante articulación filosófica y psicoanalítica que agradezco, no cabe duda, no cabe el concepto de cuerpo erógeno de Freud. Bueno, colega, es lo que estoy hablando todo el tiempo. Cuando dije que Lacan decía que el psicoanálisis es la ciencia de las eróticas del cuerpo, estaba diciendo que la psicomotricidad es la práctica, ¿no?, de las eróticas del cuerpo, entendido como lo entiende Freud y Lacan. Y claro que sí, estamos todo el tiempo hablando del cuerpo libidinal, ¿no?, del cuerpo del goce, del cuerpo pulsional, ¿no? En ese sentido, efectivamente, tengo que decir que sigo pensando que el psicoanálisis es la teoría clínica que más lejos ha llegado a la hora de conocer el hombre. Evidentemente la neurología es importante, la neuropsicología es importante, la neurocognición es importante, ¿eh? Absolutamente, ¿vale? Pero eso no nos dice nada de la persona. Ese es el problema. Que tenga una lesión en la zona frontal, occipital, ¿no?, en el área no sé qué, o en la vía no sé cuánto, no nos va a explicar nada del sentido del deseo de cada sujeto. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? Pretendo que la práctica psicomotriz sea rehumanizadora, resubjetivadora, ¿no? Ayer mismo, Daniel, estaba con un niño autista, ¿no?, de 12 años, y el chaval apilaba cojines uno encima de otro. Luego al final se cayeron, se tumbaron los cojines, ¿no?, y luego él se tumbó encima y se tapó con una sábana. Y estuvo cerca de un cuarto de hora tumbado, mirando al techo, ¿eh? Eso no significa en absoluto que no haga nada. Eso significa que la sala de psicomotricidad puede ser de los pocos lugares donde un niño se encuentre consigo mismo. Y por fuera de las exigencias absolutas de toda la economía humana que nos acogota, ¿no?, del rendimiento, del éxito, etcétera, etcétera. Ujú. Ahorita que comentas este pequeño, esta pequeña reseña o viñeta que tú tuviste de esta consulta, me hace pensar entonces en esta importancia que tenemos todos para poder encontrar una orientación como psicomotricistas, Buena ¿no? pregunta. Claro. Buena pregunta. La psicomotricidad puede ser la cosa más tonta del mundo y la cosa más compleja del mundo, ¿eh? Lo tengo que decir. La psicomotricidad puede ser poner a un niño a saltar a la pata coja, ¿vale? O lanzar objetos a ver si mejora su puntería. O ponerlo a escribir a ver si mejoran sus destrezas grafomotoras. ¿De acuerdo? Eso, en principio, está bien, sobre todo si se da a niveles educativos. Bien, no tengo inconveniente. Pero cuando tú trabajas con clínicas, con patologías, digamos que la persona está separada del cuerpo, ¿no? Prácticamente el 100% de las patologías psicomotrices no son más que patologías de la despersonalización, es decir, alteraciones dismorfofóbicas.
El sujeto no se reconoce en el yo, podríamos decirlo así. Y por tanto, aparecen todos los desajustes. Uno de ellos son los trastornos y las enfermedades psicosomáticas, pero otros pueden ser los síntomas inconscientes, ¿vale? Entonces, claro que hay una psicomotricidad neuromotriz, y es importante. Claro que hay una psicomotricidad cognitiva, por supuesto. Claro que hay una psicomotricidad socioantropológica, por supuesto, ¿no? Pero finalmente, si no ponemos delante al sujeto, a la persona, por encima de su trastorno, ¿eh? Es posible que cambiemos la expresividad. Por ejemplo, que un niño antes era violento, ahora es menos violento. Pero desde luego, si no cambiamos el origen, por ejemplo, de su violencia, de sus pasos al acto, ¿no? Como bien dijo Freud, el síntoma se desplazará hacia otro lugar. Freud explicó muy bien, y fue uno de los grandes descubrimientos junto con lo del inconsciente, que aquello que no se resuelve en la raíz, termina alterando las ramas. Y si tú no resuelves, y si aunque tú arregles una rama, si no vas al origen real de la raíz, evidentemente aparecerá otra rama alterada, ¿no? Con lo cual yo propongo una psicomotricidad, digamos, de orientación psicoanalítica, que tenga en cuenta al sujeto, que tenga en cuenta la historia de su cuerpo, la historia de su corporización, ¿no? Creo que es una buena elección. Es verdad, si me preguntas, que no existen muchos psicomotricistas con una orientación freudiana o freudo-lacaniana o freudo-kleiniana, ¿no? O freudo-winnicottiana, no importa. Pero también es cierto que si uno quiere apelar a la persona, es la mejor teoría que podemos encontrar, ¿no? Voy a dar lectura de algunos comentarios que están en el chat. Luis García dice, muy importante e interesante para complementarlo en el bienestar del paciente. Lorena dice, doctor José Ángel, no entendí por qué la psicomotricidad es más existencialista que fenomenológica. Ah, qué pregunta. Sí, es verdad que la psicomotricidad puede ser un buen complemento para el bienestar. A mí personalmente el bienestar me importa un bledo. Quiero decir, la psicomotricidad no me interesa como una técnica de autoayuda. Para eso vas a hacer tai chi, yoga o pilates, ¿no? A mí me interesa la psicomotricidad cuando tiene enfrente no un bienestar, sino un malestar. Es decir, algo que ha hecho efecto en alguien en su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el otro día teníamos una discusión, Daniel, con varios colegas de un grupo de supervisión que superviso en Barcelona, ¿no? Donde de repente planteaba que si aparece un niño con dermatitis, imagínate una dermatitis de contacto, ¿no? Sería susceptible de ser tratado en psicomotricidad. O, por ejemplo, un niño con una disfemia, ¿no? Una tartamudez, ¿no? Y yo sostengo que sí, que todo aquello que pueda afectar corporalmente a un sujeto es expresión desplazada de algo que no termina de resolverse. Una de las maneras que no termina de resolverse son las alteraciones motrices, la alteración en la espacialidad, temporalidad, coordinación, praxias, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Pero otra de las maneras puede ser que el conflicto emerja en otro tipo de aparatos. Por ejemplo, ya digo, una dificultad de pronunciación, una dificultad de lectoescritura o una dermatitis. En ese sentido, sí, sigo pensando que la psicomotricidad se ocupa del ámbito psicosomático en su globalidad y en su complejidad. Reivindico ¿eh? Eh, el ámbito psicosomático para la psicomotricidad. ¿Por qué te lo digo? Yo mismo soy miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Y allá todo se resuelve en términos simpáticos, vagales, neurovagales, neuroendocrinos, etcétera, etcétera. No, a mí me interesa la historia de las personas. ¿Vale? A la pregunta de por qué es más existencialista que fenomenológica, bueno, sería complejo, ¿no?
Bueno, a mí personalmente, yo no soy filósofo, aunque soy doctor en filosofía, ¿no? Llevo más de 20 años colaborando con la Cátedra de Historia de la Filosofía de aquí, de la Universidad de Sevilla, aunque yo personalmente soy profesor en Málaga, en el sur de España, en la Facultad de Ciencia de la Actividad Física, ¿vale? Digamos que si el cuerpo no tiene esencia alguna, ¿no? Es una existencia arrojada a un vacío, al cual el sujeto tiene que dar un sentido, ¿no? A un vacío que nunca terminará de llenarse. En ese sentido, el existencialismo lo homologo, en cierta manera, al psicoanálisis. No es fenomenológico, no es fenomenológico. ¿Por qué? Porque finalmente la fenomenología, y estoy pensando en los ensayos sobre todo de Husserl, ¿no? Trata de buscar una esencia, pero la esencia del ser del cuerpo nunca termina de encontrarse. Cuando el mismo Spinoza dice que nadie sabe lo que es un cuerpo, es porque el cuerpo, ¿no? Es algo construido alrededor de un vacío, ¿no? No estoy de acuerdo con Merleau-Ponty, por ejemplo. El Merleau-Ponty dice que hay un saber en lo real y que la percepción misma ya trae implícito un saber. Ya, pero Merleau-Ponty se olvida de que no hay experiencia del cuerpo que no pase por la palabra previamente. Y que la palabra que escribe cada cuerpo no es cualquier palabra, es la palabra de mamá y de papá, ¿no? Es por eso que nunca hay un preesquema determinado, instintivo, en la corporeidad humana. En ese sentido, no estoy de acuerdo con Merleau-Ponty y algunos fenómenos. Sí estoy de acuerdo con algunas cuestiones de Husserl, ¿no? Sobre todo en su texto de Ideas 3, ¿no? Pero digamos que creo que la psicomotricidad, en tanto deja un vacío, el del sujeto barrado, el del cuerpo barrado, ¿no? Castrado, podríamos decirlo, da lugar a una falta, ¿no? Y en ese sentido sí creo que la psicomotricidad más de orden existencialista. Pero bueno, es para hablar en otro momento, ¿no? A lo mejor me parece que cabe hacer el comentario, de hacer el énfasis, de hacer esta distinción cuando hablamos de psicomotricidad, cuando nos estamos refiriendo hacia una psicomotricidad humana y cuando estamos hablando sobre una práctica psicomotriz, porque a veces se va haciendo esta confusión. Posiblemente a lo mejor el ¿En qué comentario, sentido, Daniel? sí, en el sentido de que se puede confundir cuando hablamos de una psicomotricidad humana, el estar asociando todo el tiempo patrones básicos de movimiento, Ah, equilibrio, pero eso no es coordinación, y nos psicomotricidad. vamos por ahí. Y otra, cuando estamos hablando de una práctica psicomotriz en donde hacemos hincapié hacia una especificidad, como lo estabas comentando, en donde Claro. ya tenemos que tener una orientación. Porque cuando hablamos de psicomotricidad es muy amplio, pero necesitamos tener estas pequeñas líneas que nos vayan lanzando señuelos y que nos vayan direccionando. Por eso es la orientación tan importante, para Claro. no perdernos. No, claro, ahí hay que distinguir entre la motricidad humana y la psicomotricidad, ¿no? El gran acuñador del término motricidad humana, desde luego, fue Le Boule, ¿no? Uno de los padres de la ciencia de la actividad física. Él escribió un texto, fue muy famoso, ya muchos nos acordarán, ¿m? Que se titulaba Hacia una ciencia del movimiento humano. No, la psicomotricidad no es motricidad. De la motricidad se ocupan, por un lado, los fisioterapeutas, los ergoterapeutas, los kine, los terapeutas ocupacionales y también los profesores de educación física. ¿Eh? Quiero decir, la psicomotricidad es mucho más complejo. En la psicomotricidad intervienen los vectores cognitivos, de acuerdo, pero también intervienen los vectores afectivos, o intervienen los vectores sociales, o intervienen los vectores también neurológicos, ¿vale? Entonces la psicomotricidad no es una suma de educación física, más fisioterapia, más psicoterapia, más un poquito de educación social. No, 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 no. La psicomotricidad toma determinados paradigmas para ver cómo se relacionan entre ellos.
Por eso la psicomotricidad es global y compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días en la clínica. Un niño, sus papás se separan y de repente comienza a tener problemas con la orina, ¿no? Otro niño se enfada con su mejor amiguito y comienza a tener problemas de sueño. Es decir, que aspectos afectivos se muestran con una consecuencia orgánica, con una consecuencia cognitiva o con una consecuencia antropológica. O causas, por ejemplo, yo qué sé, cognitivas, se muestran en esferas neurológicas, afectivas, etcétera, etcétera. Es decir, somos especialistas en encontrar la causa de la causa y cómo se relacionan entre sí. En los niños se ve muy claro dicha interrelación, que curiosamente es muy parecida a el nudo Borromeo, que tú también conoces, de lo real, simbólico, imaginario. Finalmente estoy hablando de eso. Es decir, que como no hay una... Cuando hablamos de corporidades subjetivadas, no hay una relación directa causa-efecto. Tú te enfadas con tu pareja y de repente te aparece un trastorno en el hambre, en la ingesta. ¿Qué tiene que ver el enfado de la pareja con un trastorno en la ingesta? Tenemos que ir haciendo cierto camino para atrás, hacia atrás, para ver cómo se originó esa relación causal. Y es que resulta que de pequeñito, bla, 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 ¿no? No, 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 no. La psicomotricidad es mucho más sutil, más compleja, ¿no? La psicomotricidad trata de funcionar de la misma manera que lo hace un cuerpo. Es más, toda psicomotricidad que no trate de funcionar de la misma manera a como lo hace un cuerpo, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Será una técnica ortopédica, reeducativa, adaptadora, ¿no? Pero si no vas a aquello que pudo desencadenar algo, tampoco sé si la psicomotricidad tendría mucho sentido ahí. A mí personalmente no me interesa nada, no me interesa, entre comillas, ¿no? Pero no tengo mayor interés en la psicomotricidad como una técnica simplemente rehabilitadora. Creo que hay profesionales mucho mejores que nosotros para rehabilitar la motricidad humana. Pero nuestra especialidad es otra. A lo mejor como último comentario para comenzar a ir cerrando y respetar los horarios del Congreso, con este comentario de Luis y el bienestar, me parece que cabe el regresarnos hacia lo que fue el desvío, la ruptura de lo que fueron los planteamientos freudianos, ¿no? Cuando se plantea el hablar, el descubrimiento de lo inconsciente, y cuando algunos post-freudianos lo confunden y se van para mirar al yo y dejar a un lado al inconsciente, porque por ahí es donde también vamos perfilando la mirada de la psicomotricidad y la forma en la que el cuerpo se va armando, se va articulando. No vamos por una cura, sino por mirar y articular y pensar de qué forma el sujeto está pensando o está sufriendo lo que está atravesando, ¿no? ¿Qué le está atravesando? En la clínica actual sería el permitirle a esta persona que se dé un espacio para que se pregunte qué pasa conmigo y qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? La pregunta en la clínica es esa, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y para dónde voy? Tú sabes bien que efectivamente, ¿no? Digamos que el primer desvío del psicoanálisis fue por la misma hija de Freud, ¿no? Por Ana Freud, que era profesora y que planteaba que era necesario cierta, entre comillas, pedagogía del inconsciente, ¿no? Bueno, no vamos a contar la historia, pero efectivamente no hay pedagogía en el inconsciente. Es más, si hubiera pedagogía en el inconsciente, no sería inconsciente. El inconsciente, por definición, es rebelde a cualquier intento de enseñanza. Menos mal que luego eso sería retomado por Melanie Klein, ¿no? Y toda la escuela inglesa, y a partir de ahí el mismo Lacan alabó mucho la labor de Melanie Klein. No coincidía muchas cosas con Melanie Klein, pero de alguna manera le reconoció que había vuelto a poner en el centro el inconsciente de cada sujeto, ¿no? Fíjate una cosa, ¿no?
Es verdad que luego, por otra parte, ya dije, en los años 60, 70, ¿no? La Pierre y Couturier plantearían una nueva orientación en psicomotricidad. Hasta entonces la psicomotricidad había sido instrumental, rehabilitadora, evaluadora, ¿no? Correctora, y está muy bien, ¿no? Pero ellos dejaron jugar libremente a los niños. ¿Mm? Era la primera vez que en el campo educativo se dejaba jugar libremente a los niños, y a partir de ahí se les orientaba a la búsqueda de su propio deseo. Pero fíjate que eso mismo ya también lo hacía el psicoanálisis. El psicoanálisis dice, diga usted lo que se le ocurra, ¿no? Y que dice la psicomotricidad, haz lo que se te ocurra. Decir y hacer son dos caras de la misma moneda. Los dos son lenguajes. No es que uno sea verbal y otro no verbal. No, 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 no. No. Con la palabra se hacen muchas cosas y con el juego se dicen muchas cosas. Están íntimamente ligados. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la psicomotricidad? La psicomotricidad, a través sobre todo de la Pierre Couturier, retoma el valor que tiene el juego en tanto deseo del niño, ¿vale? Cuando yo no le digo a un niño qué es lo que tiene que hacer, aparece lo que él quiere hacer. Y yo, como psicomotricista, le oriento, le dinamizo, pero siempre detrás de él. ¿Por qué? Porque al final de todo, no está tanto que el niño sea feliz o que sea un gran estudiante, que también puede serlo, sino sobre todo que encuentre su propio lugar en el mundo, que encuentre una significación, un sentido, como tú muy bien has dicho, a su propio deseo, ¿no? Vamos a dar lectura al último comentario, nuevamente de Luis García López. Él dice, algunos pueden ir al árbol genealógico y de las emociones para indagar en el pasado. En la psicología de Martin Seligman y Seligman. Fredrickson, el no anclarse y estar en conexión con el presente. Luis, ¿te gustaría activarte un micrófono para hacer el planteamiento tú mismo, por favor? Puede ser, doctor. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, me quedé anclado, o sea, me quedé con la duda de la nueva psicología positiva. Estoy de acuerdo con indagar en el pasado, ¿no? De los papás, de los padres, pero muchos que he visto en la medicina forense y en la psicología forense, ¿verdad? Que se van a los árboles de la familia y el árbol de las emociones para poder indagar lo que pasó en el pasado y qué le pudo haber afectado al niño o al adolescente. Entonces, muchos se van con la psicología positiva para el bienestar o el curar en ese pasado, ¿no? Para que no se anclen y se conecten en su presente, como dice Martin Seligman y Fredrickson. Sí. Bueno, ahí efectivamente hay cosas que estaríamos de acuerdo y hay cosas que no estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, la única psicología positiva que yo conozco es la de la Coca-Cola. Yo nunca encontré a nadie feliz, la verdad. Yo no sé si usted encontró a alguien feliz en su vida. Yo encontré a gente que tuvo pequeños momentos felices, pequeñas situaciones felices, que llamó felices, ¿no? Que encontró algo que además no costaba dinero o no era una mercancía y por tanto le llenó de una cierta sensación de plenitud. Pero hay que ser muy estúpido, pero muy estúpido, para pensar que no existe la felicidad sin la infelicidad. Hay que ser muy estúpido como para no darse cuenta que no existe el amor sin el desamor. Lo mismo que la vida sin la muerte. No hay que ser ningún listo. Entonces, por muy feliz que uno quiera ser, ¿no? Si uno llega a cierto nivel de felicidad, es un poco como el dolor. Si uno llega a cierto nivel de felicidad, cualquier molestia ya es sinónimo de infelicidad. Con lo cual, personalmente, bueno, repito, yo dejo la psicología de la felicidad para los que no viven en el mundo, ¿no? Es decir, por mucho que alguien se ponga adelante y se empodere y diga que tú eres magnífico, que tú eres único, ¿no? El mero hecho de ponerte y decírselo
hace que el propio sujeto no se lo crea. Es decir, que como usted comprenderá, las recetas de hoy en día, de cierta psicología, del empoderamiento, de cierta psicología positiva, pues duran el tiempo que uno las recita. Incluso puestos a eso, ya casi prefiero hasta la religión clásica. Por lo menos tenía una cierta moral, un cierto sentido, ¿no? Pero la verdad, personalmente creo bastante poco en los manuales de autoayuda. Lo de remontarse al pasado a la búsqueda de un suceso. Bueno, el propio Freud, ya prácticamente cuando llevaba, creo que menos de 15 años de carrera, ya se cargó la teoría del trauma. Eso, el trauma es muy americano, ¿no? Y todas las películas americanas están buscando el suceso donde el niño le pasó algo. No, mire usted, el trauma existe, claro que existe, ¿vale? Pero lo importante del trauma no es tanto el suceso, sino cómo lo vivió subjetivamente, cómo lo pudo elaborar, qué pudo hacer con eso, ¿no? Estamos rodeados, toda nuestra vida es una sucesión de pequeños microtraumas, podríamos decirlo así. Cada vez que tenemos una frustración, cada vez que alguien nos dice que no, cada vez que nos llevamos una sorpresa inesperada, ¿no? Y finalmente, ¿qué es la vida humana? La manera como cada uno pudo sortear, pudo arreglársela, pudo inventar algo, pudo encontrar un mito, una historia, ¿no? Con lo cual, efectivamente, sí me parece muy bien indagar en la vida del pasado, ¿no? Porque el pasado nos da, digamos, las herramientas de cómo se construyó una vida. Ahora, si están esperando encontrar un suceso, bueno, eso se da en las películas americanas, americanas del norte, quiero decir, entiéndame usted, don Luis, ¿no? Pero efectivamente el problema no es ese. El problema es cómo se construyó un sujeto con los dichos que le vinieron de los que le antecedieron, ¿no? Y uno puede darse cuenta, por ejemplo, que el apellido fue sumamente importante en una familia, ¿no? O la dedicación de los padres. Todo eso estamos de acuerdo. Ahora, si todo se reduce a encontrar el origen de un accidente o de un suceso en quinta generación, sé que hay cierta psicología sistémica que propugna eso, ¿no? No hay vuelta atrás, caballero. No existe la vuelta atrás. Como dice el merengue ese, lo que pasó, pasó. No existe la regresión. Bueno, No. con ese comentario de lo que pasó, pasó, pues nuestro tiempo ya se acabó. Te salió un pareado, Daniel. Entonces, nos hemos pasado con unos 2 minutitos. Vamos a dar pie para no entorpecer la organización del Congreso. José Ángel, te agradezco muchísimo por estar acá. Yo, Siempre Daniel. me encanta escucharte. Muchas gracias por estar, gracias por las preguntas que hicieron. Y bueno, pasamos a la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, un saludo y bueno, ya saben dónde me tienen. Un gran placer haber compartido con ustedes este tiempo. Muchas gracias a todos.